Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión en privado con los periodistas Alejandra Estrada Obregón. Buenas noches. Pedro Mazón. Gracias, buenas noches, David. Jesús Ojeda. Muy buenas noches. Y Juan Carlos Méndez. Buenas noches, David. Pues esta semana lo que ya se había anunciado está todavía en marcha. Yo creo que ya concluyó y está en la etapa de evaluación de esta gira, este recorrido de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Morena, por la zona norte de nuestro estado. Estuvo en Constitución, estuvo en Loreto, en Santa Rosalía y en Guerrero Negro hoy por la mañana. ¿Cuál es la lectura que tienen, los reportes que tienen de estos eventos en los que se congregaron los simpatizantes de este partido y del PT, que es el aliado con el que van amarrados rumbo al 2018? Juan Carlos Méndez, tú estuviste por allá en Constitución. ¿Cómo viste el ambiente, el clima? Pues yo vi un ambiente de fiesta, un ambiente de júbilo, de más o menos un auditorio con 250 personas que estaban pues entre aplausos y gritos dándole la bienvenida a su líder Andrés Manuel López Obrador, quien, dicho sea de paso, se hizo acompañar por viejos amigos que ya lo habían apoyado anteriormente, como Leonel Cota Montaño o el propio Alfredo Porras, que por fin se deja ver por estas tierras. Le preguntábamos si el actual dirigente Alberto Rentería seguiría al frente. Seguía siendo rentable, Rentería. Y nos dijo con toda seguridad que él iba a continuar, que todos estos movimientos y estos dimes y diretes que se han estado sembrando al interior de Morena, pues que no iban a causar mayor revuelo. Así que pues fue una clara señal para Narciso Agúndez Montaño de que pues no va a poder influir en las tomas de decisiones de Alberto Rentería. Y también le preguntábamos qué iba a hacer con Narciso Agúndez Montaño y el grupo Los Cabos, si iban a abrirle las puertas en Morena, dándole el antecedente, David, de que ha sido señalado, sobre todo aquí ha corrido pues ese mensaje de que está siendo investigado Narciso Agúndez por el gobierno de los Estados Unidos. Y fue tajante Andrés Manuel, dijo que en Morena no se va a permitir el acceso a personajes políticos o exfuncionarios que tengan antecedentes penales o antecedentes de mal uso de la administración pública, de corrupción, pues. Pues vaya reto que tiene la Comisión Fiscalizadora de Morena para tener cuidado en esos candados. Alejandra, hemos visto las redes y hemos visto, pues, por un lado, estrategias de publicidad queriendo hacer ver como si no hubiera habido capacidad de convocatoria. Luego vemos y leemos que por fotos tempraneras que se toman o antes o ya después del evento, pero hemos visto también el registro de escenarios en los que están cubiertos tanto en Santa Rosalía como en Loreto como en Ciudad Constitución. Tu lectura de este recorrido, de estos encuentros de Andrés Manuel por el norte del estado. Pues yo creo que no ha aprendido como ellos quisieran. Y retomando un poquito lo que dice Juan Carlos Méndez en relación a que dice Andrés Manuel que no va a permitir en Morena a personajes que tengan antecedentes penales o que sean señalados. Yo creo que va a empezar por analizar muy bien cuál es la situación jurídica que tiene pues el propio dirigente Rentería, quien está denunciado penalmente por el empresario Coppola, ¿no? De los Arcos. Yo creo que desde ahí, yo creo que ahí tiene ya un trabajo pendiente que hacer Andrés Manuel. Y en cuanto a su visita a Comondú, creo que dejó mucho que desear, muy poca gente a lo que se espera de que las izquierdas los están apoyando, del trabajo que hizo la izquierda en otros años. Yo creo que le falta mucho que aprender. Yo me quedo con el mensaje de Andrés Manuel López Obrador que dio en el norte del estado y dice que vamos unidos para transformar México, y habla sobre la violencia. Es un caso que estamos viviendo en Baja California Sur, lamentablemente, y habla de los homicidios. Él dice que va a ser un cambio de estrategia nacional. Dice que el combate a la delincuencia organizada sin enfrentar violencia con violencia, y dice que va en sus promesas que viene haciendo, y dice que va a reforzar
a reforzar los proyectos productivos, dice, para que el crimen organizado no le gane a los trabajos. Pedro Mazón, junto a esto que apunta Alejandra de los aforos de los lugares, porque ahora sí que los organizadores medio le miden el agua a los camotes y pues buscan escenarios en los que no se vea exhibidos o que sea acorde a su capacidad de convocatoria. En ese sentido, tu lectura que tengas, y en ese otro punto que menciona Alejandra, el tema del discurso de Andrés Manuel en función a dos ofertas. Uno, el tema de la anticorrupción, que dice que aunque el presidente sea honesto, baja una nueva línea de contención a que gobernadores y partidos y todo el mundo pues se conduzca de una otra forma diferente a como ha sido hasta otra. Y en el otro tema, el tema de la seguridad, él habla también de serenar al país, serenar al país y serenar a Baja California Sur con estrategias adecuadas. En esos dos vertientes, los aforos que se escogen, discretos, medianos o dignos, y dos, los términos de la línea de discurso de Andrés Manuel. Creo que son, en cierta forma, y los números lo pueden decir ellos, muy marcadamente elevados, pero creo que esperaba más el partido Morena de esa convocatoria que hicieron para llenar en esos lugares. No sé hoy Bahía Tortugas, cómo estaría en la mañana, en la tarde Guerrero Negro, que también ahí me imagino que hicieron una convocatoria para llenar estos lugares. Repito, en las fotos se puede apreciar tal vez un buen número de personas, pero en realidad... O sea, en los aforos se miraban llenos en las fotos en el auditorio del Valle Santo Domingo y en el de Loreto. ¿El auditorio? Había un auditorio de 320, 350 y estaba de sillas vacías. Muchas. Sí, hay que reconocerlo y también en los lugares abiertos. No pegó, en el Valle no pegó. En los lugares abiertos. Muy bien, y entonces, David, en el discurso creo que hubo exageración. En partes ciertas y en partes la exageración que trae Andrés Manuel. Creo que ahí le faltó al equipo de Baja California Sur pasar muy bien las tarjetas informativas para que no exagerara en lo que él está proponiendo. Jesús Ojeda, esta percepción de que se queda corta la capacidad de convocatoria, ya la habíamos vivido con el evento aquí en el Parque Revolución. ¿Qué tanto ha generado o inhibido esa capacidad de convocatoria, lo que se dice, lo que se sabe, en la forma como están operando internamente la suma, las incorporaciones de ciertos personajes a los que se les regatea pues un lugar en el presidium o ese reconocimiento que al aceptarlos y sumarlos, pues hay que sumar costos y beneficios, y como que están llegando al costo y no están teniendo el beneficio de abrir la puerta pues para que convoquen con más amplitud a militantes. ¿Cuál es tu lectura en ese sentido? Sí, me parece que Andrés Manuel llega en un clima adverso, en un clima políticamente adverso aquí a la entidad, no porque no tenga gente que lo siga, sí hay gente que cree en Andrés Manuel. El problema son sus representantes aquí en el Estado. Se han estado confrontando internamente de una manera fuerte, se han estado confrontando en medios. Víctor Castro con Rentería, que es el dirigente formal, incluso como decía ahorita Juan Carlos, la duda de que si va a seguir o no va a seguir en la dirigencia. Y esto, como estas dos personas tienen sus seguidores, a final de cuentas tienen simpatizantes, que su denominador común es Andrés Manuel López Obrador, pues quizás dudaron y están mandando una señal a la sociedad en que lo que priva en Morena aquí es falta de unidad. Y esto me parece que se vio reflejado en esta visita. Ahora, el discurso de Andrés Manuel es el mismo, en contra del PRI gobierno, en contra de los poderosos, en contra incluso... La mafia del poder. Sí, la mafia del poder. Y llega en un clima también, Andrés Manuel, en este momento, en el que se están quejando ante el Instituto Nacional Electoral por los spots presidenciales también. Por el informe del presidente se están quejando porque lo consideran como que están dentro de los tiempos electorales y toman como referente el que el próximo viernes 8 de septiembre inicia el proceso electoral de manera formal. Y entonces también llegan en ese clima
confrontados también en la parte electoral. Me parece que Andrés Manuel llegó a la entidad con un clima en donde no le prepararon bien el terreno y tuvo que pues enfrentarlo así porque así estaba su gira, ¿no? Entonces hay que recordar también que la próxima semana Andrés Manuel va a presentar un libro. Oye, Trump se llama el libro, se supone que lo va a presentar el día martes 29 y es parte de lo que viene haciendo Andrés Manuel en esta gira para digamos que pretextar, entre comillas, un discurso adecuado a la frontera. Este libro lo va a presentar en Los Ángeles, entonces como que va preparando un terreno más bien fronterizo y la verdad es que en términos generales dejó mucho que desear esta gira, ¿no? Pues, amables televidentes, ustedes tienen muchas maneras y muchas formas de estar atentos a estos procesos en los que, pues, salvo la mejor opinión de nuestros compañeros panelistas y la suya, que es la más importante, el fenómeno Morena empieza a entrar en un escenario en el que pareciera le cuesta más trabajo avanzar cuando ya se le empiezan a posicionar al lado fenómenos de reagrupamiento y posicionamiento por parte del PRI y fenómenos y posiciones como esto que menciona Jesús Ojeda y que nos sirve de pie para entrar al siguiente tema, que es precisamente esta campaña de medios para ir preparando el quinto informe del presidente Enrique Peña Nieto y que ya lo vemos ahí en los formatos de los medios de comunicación, pues dialogando con los ciudadanos y haciendo recuento de sus avances, de sus reformas estructurales, en un formato que ya había sido explorado en su campaña, caminando por los pueblos y dialogando con la gente. Primero, la percepción de ustedes, estimado Juan Carlos, respecto a ese formato y la potencia que puede tener ese mensaje para ayudarle en esa percepción tan negativa que hay que decirlo, hoy por hoy mantiene al presidente se dice por las encuestas, en muy bajos índices de popularidad. A mí me parece que durante los primeros años de gobierno del presidente Peña Nieto, pues sí se separó de la estrategia de medios que él prefirió en campaña, que pues como bien dijiste, se veía a un candidato recorriendo pueblos, platicando con la gente, pero luego la estrategia que tomó ya como presidente de la República, pues dio varios mensajes, pero siempre fue de una manera unilateral. Me parece que regresa a promocionar la imagen ahora de la presidencia de la República acompañado de la gente. Precisamente yo quiero pensar, porque ha sido una gran decepción en algunos ámbitos de su vida pública, de su obra como presidente, que ha tenido un desencanto general en todo el país. Creo que las reformas que se hicieron hasta donde va este sexenio, me parece que algunas sí eran necesarias, pero otras creo que fueron muy desafortunadas e infructuosas. Fue mucho costo su implementación. Sí, sobre todo la manera en cómo quiso cargar todo el peso de este desafortunado cambio del marco legal, de las famosas reformas estructurales a la propia sociedad. El caso de la gasolina es un ejemplo muy claro que pues le costó. Esto no se lo va a quitar esa imagen de un presidente ingrato, insensible, porque el tema de la gasolina, David, es un tema muy sensible y costó mucho. De todos los días para las familias. Alejandra, dice la propaganda institucional y ya había sido objeto de una campaña también en el sentido de que las cosas buenas se dicen poco pero cuentan mucho o algo así. Se insiste en esta percepción de que sí hay muchas cosas efectivamente el gobierno federal, pero se han dicho poco o nada muchas veces por sus propios delegados federales o el propio gobierno federal no ha sabido defender esos logros y esos avances. ¿Cuál es tu percepción ahorita de cara al quinto informe de gobierno y en base a esta campaña y estrategia publicitaria? Es que un presidente de la República nunca va a quedar bien, de alguna forma u otra. Yo creo que Enrique Peña Nieto empezó bien, pues
llegó muy fortalecido a la presidencia de la República. Desgraciadamente, la clave de que se fuera para abajo su gobierno fue la inseguridad que priva a nivel nacional y que nos ha pegado Y los a todos. temas de corrupción y Y señalamientos aparte de personales. los gobernadores, ¿no? Y aparte, él trae su nuevo eslogan que es lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Ese es su eslogan previo a su quinto informe. Pero también ha dado a conocer buenas cifras, a conocer buenas cifras en infraestructura educativa, habla de 43,000 millones de pesos, el fortalecimiento de 33,000 escuelas, habla en el sector turismo, porque traemos los datos. Octavo lugar a nivel nacional del país más visitado, de 23 millones de turistas. Cuando inició él, estamos en 35 millones de turistas que visitan diversos estados de nuestra República Mexicana. Pero yo insisto, nunca va a quedar un presidente de República bien del partido que emane, porque cuando estaba Fox, primero se dijo que era un buen presidente y salió, pues ahora sí que por los pies por delante, ¿no? Cuando estuvo Felipe Calderón, salió tachado también. Llega Enrique Peña Nieto, que llegó con un buen apoyo electoral, llegó fortalecido su trabajo, pero insisto, desgraciadamente el tema de la inseguridad fue lo que rebasó y lo que vino de darle el traste con su gobierno y que lamentablemente nos viene pegando a todos, y aquí en el estado pues no lo dejamos a un lado. En el sector inmobiliario habla de 16 millones a 32,000 millones de pesos y destaco un poquito hablarte sobre lo hablo de créditos de Infonavit, son 2.5 millones de créditos que se dieron a trabajadores, y yo creo que el gobierno tiene mucho bueno que reconocérsele, pero insisto, el tema de seguridad, el gasolinazo, como dices tú, es un tema muy sensible que afecta a toda la economía, más al sector empresarial también, a quienes menos tienen, pero yo sigo igual. Tanto muerto, David, en este gobierno empaña las buenas obras del gobierno federal. Jesús Ojeda, estos números que nos enuncia y pone sobre la mesa Alejandra, y recordando un poquito este mensaje que le dirigió el gobernador Carlos Mendoza al presidente Enrique Peña Nieto ahora recientemente en Los Cabos, que habla de ese contexto de la economía, de la macroeconomía, los buenos indicadores en el dólar y una serie de cosas, ¿qué tanto en este quinto informe podrán puntualizarse, podrán revalorarse ante la opinión pública? Y lo más importante, ¿qué tanto tiempo tendrá el presidente para buscar resarcir ese daño y esos costos que le han representado varios de los temas que aquí se han me dicho? parece que el país no está como debiera estar, no está como quisiéramos, pero podría estar mejor. O sea, y peor, peor y mejor. Sí, no es que quiera verlo de manera conformista, ni mucho menos, pero el país tiene recursos en todos los ámbitos que no se han explotado en el buen sentido de la palabra adecuadamente. Y que se decía que un freno eran las reformas. Sí, me parece que la potencialidad del país como país ha sido mal administrada por el gobierno de México. Además de mal administrada, ha sido una presidencia maltratada, pero desde ellos mismos, porque no han generado un trabajo mediático adecuado. Además de este trabajo mediático inadecuado de la presidencia, es decir, que el presidente ha sido golpeado de muchas maneras a través de los diversos medios, en la parte política también el presidente tiene la complicación o la complejidad de un partido que no le hace mucho caso o no le hacía mucho caso. No lo acompañaba adecuadamente. Y sí, con problemas en las cámaras y todo. Y ahora tratar de abrir la posibilidad incluso de aceptar un candidato de su partido que no sea propiamente un militante histórico del partido. Y esto refleja justamente la necesidad de operar políticamente incluso con personajes destacados del país que no necesariamente se hayan destacado por ser priistas. Esto refleja la condición de un gobierno que tiene que hacerlo así porque no cuenta con todos los hilos bien agarrados. Ahora, la parte que más le ha pesado al presidente, además de la corrupción imperante de estos exgobernadores que están en capilla, como decimos luego, incluso algunos diputados federales, como aquí en el estado, ya sabemos la diputada Estela Ponce, que también va en el paquete del priismo,
Y además sumado esto a un pésimo trabajo de los delegados, de los representantes del gobierno federal. Quienes lo han defendido. De todos. Regresamos con Pedro Mazón en este punto de evaluación y seguimos con otros temas muy interesantes. Regresamos a Valentín. Pues Pedro Mazón, comenta Jesús Ojeda estas dificultades y efectivamente no recuerdo a otro presidente de la República que no haya tenido un solo minuto de descanso. La campaña en contra, muchas veces alentada desde este bloque de izquierda que encabeza Andrés Manuel, ha sido incesante y que efectivamente ha dado elementos y les ha llegado razones el propio presidente, su equipo, en estos vacíos y en estos descalabros que ha tenido, pues es cierto. Del otro lado está el contexto de recomposición que se empieza a advertir en este acompañamiento y proceso de su Asamblea Nacional del PRI, que sale con pues, indicadores positivos. Por el otro lado, los indicadores económicos, y por el otro lado, pues esta percepción de que el PRI no está muerto, de que el PRI y el presidente tienen todavía cierto margen de maniobra para buscar competir, para mantenerse en el poder. ¿Cuál es tu percepción en función de esta campaña institucional de medios y en función de este tiempo que le queda para buscar ese reposicionamiento? Un tiempo relativamente corto, David. Es cierto, la campaña adversa, los números que a veces no le cuadran a muchos, pero con el reconocimiento estamos desde Baja California Sur hacia el centro del país. El gobernador del estado, los presidentes municipales han sido quienes han reconocido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sí, las reformas estructurales que para muchos son también adversas, que han lesionado al país y a su pobreza, la han hecho crecer, pero dijeron ellos que había costos, había riesgos, y ahí se están manifestando tal vez en el próximo proceso electoral, de acuerdo a la estrategia que traigan, y en esta misma estrategia de comunicación publicitaria que va encaminada a eso. No hay que negarlo, porque va a tener que posicionar a alguien del partido político al que pertenece el presidente Peña Nieto. Tendrá que verse en los próximos días. Los paliativos se están dando con los primeros spots promocionales hacia su informe de gobierno, y que seguramente esto habrá de redundar en algunos beneficios. Y lo veremos, David, porque también hay que esperar a los años que ellos dijeron que iban a estar funcionando ya y dando resultados las reformas estructurales. No en el gobierno de Peña Nieto. ¿Qué tanto, y ahí va en ese sentido, qué tanto en ese sentido, quizás el otro presidente que salió tan cuestionado, tan golpeado, fue el otro gran reformador o transformador del Estado mexicano de la era contemporánea, que fue Carlos Salinas de Gortari, con muchas reformas de apertura al TLC y a todo esto, que en su momento fue ultra, súper satanizado, y que hoy por hoy están en megadefensa todos los sectores y la población defendiendo ese instrumento, por ejemplo, del TLC, las reformas al ejido, las reformas en la relación del Estado, de las iglesias, y varias. El último transformador en ese sentido fue Carlos Salinas, y hoy por hoy se le empiezan apenas a reconocer muy a cuentagotas esos logros y esos avances. Y en el caso de las reformas estructurales que logró, y pues muchos se preguntaban cómo le había hecho para sacarle la firma al PAN y al PRD para lograr esos acuerdos, pero efectivamente cuando empezaron los costos, todos se hicieron un ladito y dejaron al gobierno. Y lo lamentable que tanto coincides, Alejandra, en que de darse frutos de estas reformas estructurales, pues ya no le tocarán cosecharlos a Peña Nieto y difícilmente al PRI en esta época electoral, porque no es posible que en tan cortito tiempo sigan dándose frutos estas reformas. Pues no les va a tocar a ellos, pero le va a tocar a un José Antonio Meade, que es lo mismo, ¿no? Que viene y respaldado por Acción Nacional. Entonces yo creo que vamos a quedar donde mismo con el respaldo de Acción Nacional. Pues yo creo que las reformas estructurales con Enrique Peña Nieto pues tuvieron lo bueno y lo malo. A quienes no les beneficiaron pues van a ser siempre en contra. Por ejemplo, las reformas estructurales del sector educativo. Al Vescano no le gustaron mucho. Nada le gustó, pero ahí está ahorita ajustada y está bien a gusto, y en el proceso electoral va a tener un juego, un superjuego. Yo creo que las reformas estructurales fueron bien planeadas,
pero a lo mejor mal aplicadas. El problema es la implementación. Implementación. Jesús Ojeda, ¿qué tanto el tema de, por un lado, la campaña o campaña mediática en torno al quinto informe, y qué tanto también mecanismos de contracampaña? Porque estamos viendo también de que ya hay apretón fuerte y en serio hacia la figura y la imagen y el prestigio de quien es uno de los más fuertes precandidatos del PAN a ocupar la candidatura y llegar a la presidencia de la República, el actual presidente Ricardo Anaya, al que se le están haciendo en medios nacionales severos cuestionamientos por su gran enriquecimiento, se dice, de él y de sus parientes directos. Este es el otro efecto, la capacidad de contragolpear y de contracampañas, no solo hacia el PAN, sino también en su momento, seguramente lo veremos, hacia el propio partido Morena y Andrés Manuel. Hay que decir que el formato del presidente para el informe, que es el día primero, va a ser el anterior, retorna al mismo formato, sí, de que el secretario de Gobernación entregue el informe a los legisladores y él envíe un mensaje a la nación, y como que ya no va a estar tan cercano como la vez pasada, que estuvo con jóvenes, así como dialogando, ¿no? Esa es una forma de decir, de marcar una distancia, quizás para evitar alguna interpelación o alguna situación que lo pueda poner en riesgo. Hablando de la estrategia mediática, sí, por un lado. Por otro lado, la contracampaña, que parece más bien campaña contra el PAN o contra Anaya, es justamente por lo que decía en el bloque anterior. Hay vacíos enormes y les urge al gobierno de la República marcar, por lo menos mandar la señal de que no son los únicos que podrían estar con recursos mal habidos. Obviamente habrá que establecer si en efecto es real la información o si están generados en una campaña precisamente para nivelar la percepción. El tema es que me parece que esta campaña surge en este momento, a 15 días de que se iniciara el proceso electoral, y seguramente la van a apretar de aquí al viernes 8, porque es cuando mediáticamente tienen posibilidades los partidos y el propio gobierno de todos los niveles de generar información, porque el día 8 va a haber una veda informativa precisamente por el proceso electoral. Y aquí entonces van a buscar, me parece a mí, nivelar, digamos, el golpeteo, para que por lo menos emparejar un poco las tablas en cuanto al descrédito mediático que trae ya el PRI de por sí con los exgobernadores y el propio presidente de la República. Por eso creo yo que está esta contraataque hacia el PAN, ¿no? Juan Carlos, en el análisis pues tenemos derecho también a la especulación política, y ese perfilamiento de la campaña de José Antonio Meade en el PRI con esa ala de respaldo que pueda tener en el PAN, también de qué forma la pudiéramos vincular a esta contracampaña o golpeteo a Ricardo Anaya, que es el gran competidor de Margarita Zavala en la contienda por la campaña del PAN. Y partiendo de que José Antonio Meade pues fue parte del gabinete y debe tener excelente relación con el expresidente y su ex jefe, Felipe Calderón, esposo del aspirante. ¿Qué tanto hay allí también posibilidad de especulación política en esa otra vertiente? A mí me parece que es una guerra sucia y es una indecencia política lo que pretenden hacer a Ricardo Anaya. Él lo ha aclarado, lo hemos visto. Hoy en los medios ahora estuvo muy activo aclarando. Pues desde la semana pasada Ricardo salió a las cámaras advirtiendo una ola de descalificaciones de la que iba a ser víctima. Porque como presidente de un partido opositor al partido en el poder, o sea, el PRI, se opuso categóricamente el PAN a las formas en cómo se iban a elegir estos funcionarios
quienes van a encabezar esto El Sistema del Nacional Sistema Anticorrupción. Nacional La Anticorrupción. fiscalía, sobre Y todo. pues probablemente por ahí puede venir no el fuego amigo, sino de una manera tan ruin y políticamente equivocada. Porque bastante tiene el presidente de la República, David, lo comentábamos aquí, un gran descrédito ante el pueblo mexicano, del cual pues ha hecho gala el propio Andrés Manuel López Obrador. De esas debilidades pues han sido las fortalezas también de la oposición, principalmente de Andrés Manuel, y todavía se meten en otros problemas que le van a hacer mucho ruido y pueden implicar incluso a quien sea electo el presidente, el candidato a la presidencia por el PRI. Y ahorita que mencionabas a José Antonio Meade, creo que no hay, y ahí sí difiero total y categóricamente de lo que afirma Alejandra, de que el panismo vaya a respaldar una candidatura de otro partido. Me parece que está fuera de lugar, porque hasta ahorita yo no he visto ninguna alianza ni de facto entre estos dos partidos de derecha, el PRI y el PAN. Al contrario, he visto cómo ha combatido el PAN en los estados el Estado de México, 2006. el estado de PRI-PAN, Coahuila, peleando y desacreditando las formas tradicionales de cómo ganó las elecciones el PRI, de una manera también dudosa, dicen ellos. Entonces, me parece también que implicar, Alejandra, Mande. a los líderes del PAN aquí en el estado, a los gobernantes, pues creo que también podría quedar fuera de lugar, porque si bien es cierto, el gobernador del estado tiene una amistad con este personaje, este secretario actual de Hacienda, José Antonio Meade, pero él ha sido respetuoso y ha mandado siempre señales contra todos los institutos políticos de que no se mete para nada. Él participa actualmente en el PAN, es consejero nacional, es consejero político estatal y además pues es un miembro ex oficio. A ver, ahora sí que A ver, por dice alusión. Alejandra que por alusión. A ver, tú hablas de breve. indecencias políticas y aquí caben las indecencias políticas. La política está Ninguna conformada de traiciones. Discúlpame, permíteme, déjame hablar, es mi turno. A ver, no creo que llegado el momento y José Antonio Meade sea el candidato, el abanderado del PRI al gobierno de la República, no creo que sus amigos de Baja California Sur le vayan a dar la espalda más por lo que representa para el Estado. Yo he visto ese acercamiento de José Antonio Meade con Carlos Mendoza Dávila, Pero no con dije que le va a dar la espalda. permítame, con Isidro Jordán Moirón, y yo creo que ha llegado el momento, se me hace que varios panistas de aquí, y no estoy hablando del líder del Yo PAN, no creo, ellos son yo panistas. sí, A no, ver. no son panistas, son recién panistas. A ver, por acá escuché. Recién panistas. Por acá Es escuché. un Recién consejero panistas, nacional. no le hacen, Por son acá recién escuché. panistas y cualquier día se Pero, puede salir. Permítame, como por salió acá del PRI. escuché por alusiones que incluso pensé por dónde iba a ir Alejandra, Pedro Mazón, en este tema, y ahí sí nos, Y le conviene al y ahí sí Estado. nos inscribiríamos en la línea de análisis de Andrés Manuel, en el que en su lógica dice aquí no hay más que dos: Morena y el bloque que Y se el le haga PRI. enfrente, y siempre él habla del PRIAN. Claro. Y en Hey. esas lecturas Hey, se ¿cómo? inscribe Por lo que, como lo dices tú, Alejandra, Sí, y en, claro. y en esas Claro lecturas que se sí. inscribe, No, claro en que esas sí. lecturas se Ahí inscribe nace el José hecho Moreno. de que hay muchos analistas que coinciden en que la vez pasada, ante el temor de que ganara Andrés Manuel, dejaron sola a la candidata del PAN, Y mira Josefina dónde está. Vázquez Mota, que cayó En en tercer. las expectativas electorales, y a decir de muchos, eso le abrió la puerta del regreso del PRI con Pero Peña ahí no Nieto. hay argumentos. En ¿Quién el la dejó 2006 sola? también, cuando El PAN. dijeron no a madrazo, Claro, nos vamos con claro que sí votaban por el Felipe PRI. Calderón. Entonces, en el 2006 sí ha habido, Claro. Juan Carlos, Sí ha alianzas habido, de Pero sí. el primero que le Sí levantó han la existido, mano a se Felipe han dado, Calderón como han presidente existido, fue un y estos son los exgobernador del arreglos que se dan PRD. en la cúpula. No sé Sí de dan. dónde está Sí dan. esto, Sí dan. Hay que que se unió entenderlo. el PRI con el No, PAN. sí dan. A ver, Va a haber escuchemos a PRIAN. nuestro compañero, por favor. Sí, muy bien, perdón, pero No, mira, es que sí hay las Está tú, bien. tú niegas, no sé Voy por a- qué voy estás a- negando las alianzas de facto, se han dado. Se van a dar. voy Bajo la mesa se van a dar. escuchar lo que dices, Pedro, pero nada más en este paréntesis. El primer gobernador en turno, cuando faltaban 15 días
para que tomara protesta el nuevo presidente, en este caso Felipe Calderón. Fue Narciso Agúndez. Fue Narciso Agúndez, Agúndez del PRD-PT. Entonces, ¿de dónde sacan que el PRI se mezcló con el PAN, o sea, el agua y el aceite, para llevar a Felipe a la presidencia? Estamos Es hablando un absurdo. de todo el país, no te confundas. No, es que no es esa elección. No, yo lo veo. No, es que no es esa No, elección, no. es la siguiente. La Esa elección. es la siguiente en la que compitió Enrique Peña Nieto contra Josefina Vázquez Mota En 2012. y contra Andrés Manuel López Obrador. Y ante el temor de que ganara López Obrador, El PAN muchos apoyó al analistas PRI. dicen, porque se cayó, como ahora se cayó recientemente, Sí. por cierto, en el Estado de México. Pero no Josefina- estuvieron en las elecciones. Yo vi a un Josefina Herminio Vázquez Corral muy activo posicionando a Josefina Vázquez Mota en esa campaña. Yo no lo vi con Ricardo Barroso, ¿verdad? Apoyándolo para senador. Mota. Ok. ¿Quién sabe? Oye, Pedro. es importante señalar lo que aquí los compañeros están mencionando, pero sí también ver la estrategia en el análisis. Algunos de aquí son politólogos, el licenciado David de la Paz, que hacia el proceso electoral que se avecina, el PRI abrió en esta última Asamblea Nacional la oportunidad de hacer coalición con otros partidos políticos. Pero también lo vuelvo a repetir, que se puede dar de que algo no puede dejar suelto, y es el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, por eso también de quitar ese candado de los 10 años para ser candidato. Hay liderazgos en todo el país que se van a tomar precisamente para abordar las cámaras de diputados, la Cámara de Senadores, y también, por supuesto, lo que está en juego, y muy en juego, es la presidencia de la República. Pues ahora sí que ya nos vamos al corte sobre este espacio de discusión y análisis que ya amables televidentes pues ven con claridad las posiciones. Surge y para ánimo de precisión el tema de las alianzas de facto, que son a un Que sí ladito, se dan. a un ladito de las Claro que se formales, dan. las que se firman, y Sí, de pero las no que entre hay muchas partidos. constancias Pero en los el pasado migrantes sí. proceso. ¿Me permite? En el pasado proceso, Ricardo Barroso, el entonces candidato a gobernador, suscribió alianzas de facto con los candidatos del PRD y tuvo más costos, a decir de muchos analistas políticos, Con Leonel Cota, que incluso. beneficios con Leonel en otros procesos. Que era Entonces, del PANAL. sí es, hay que decirlo a nuestros televidentes, un recurso de la política bueno, inmoral, poco ético e ingrato para las militancias de los partidos, pero sí es un recurso que se usa en esa estrategia de ir por la lucha del poder y en aquel viejo adagio que dice que en la guerra y en el amor Todo se vale. todo se vale. Regresamos. Y pues amables televidentes, como sabemos que lo que nos apasiona más es lo local, hemos visto también en este análisis permanente de los acontecimientos y los procesos, pues una interesante reactivación de un personaje que ya mencionó por aquí nuestro compañero Juan Carlos Méndez, que es el diputado federal Herminio Corral Estrada. Corral Estrada, que se le perfila y se le manejaba, y lo que vimos esta semana, que son espectaculares y una campaña de medios para promover su informe legislativo, pues nos hace ver y pensar de que se está abriendo su esquema para la alcaldía de La Paz o para la senaduría. Pero ya se ve y se advierte su inversión en tiempo y recursos, así lo acreditan, y de la otra compañera diputada también, Gisela Páez, que también trae un ejercicio de informe. ¿Cuál es tu lectura, cuál es tu análisis de estos acontecimientos? Sí, efectivamente, el informe del diputado federal Herminio Corral Estrada es el próximo el día 2 de septiembre va a ser este informe. Y bueno, es un informe que como ciudadanos tenemos derecho a saber qué es lo que se está haciendo. Por supuesto, ante el momento histórico político que se vive en el país, es un aspirante o precandidato natural a cualquiera de los puestos de elección popular que van a estar en juego en la elección de julio del 2018, sobre todo las alcaldías y las senadurías. Obviamente es políticamente
difícil pensar que buscaría una diputación local. Lo más seguro es que en todo caso sea candidato a senador en un momento dado o candidato a una alcaldía o incluso la posibilidad de participar en el gabinete estatal. Eso es un dato interesante porque no sabemos también si algún funcionario del gobierno estatal podría en un momento dado aspirar a una puesto de elección popular y entonces el gobierno en turno, que es emanado del PAN, haría los enroques necesarios. Yo creo que es un elemento potencialmente, digamos, con el que el PAN podría llegar a hacer un buen papel ante la ciudadanía y podría captar votos. Creo que es un representante popular que ha hecho la tarea y creo que por eso se le menciona como un representante popular con posibilidades de representar al PAN en estas aspiraciones por las alcaldías, sobre todo la de La Paz o las senadurías, que no hay que descartarlo. Creo que la labor que ha hecho hasta ahora lo ha mantenido con una buena imagen ante la ciudadanía. Alejandra, pues si algo no carece el PAN, son de aspirantes y son de perfiles, y mientras Herminio le mete el passenger a la locomotora para seguir con aquel eslogan de Carlos Mendoza, actual gobernador, de que el PAN era una locomotora potente, Herminio le mete un buen cambio y aparece en esta campaña para su informe. Lo hace Gisela. Marcos Pupo ya tiene rato en las colonias y responde a los señalamientos de que él prefiere llegar con algo en las manos para respaldarlos a sus seguidores en las colonias, aunque lo critiquen. Y junto a ellos pues vemos también un gran activismo de pretensos, de prospectos, de personajes que pueden ser dignos contendientes en este proceso. El tema de género, hoy platicamos por ahí, hemos tenido pláticas interesantes con la representante del Instituto Estatal Electoral y lo hacíamos con un dirigente de partido que hablaba de los bloques, de las rentabilidades, cuáles son, y que no se les va a dejar ya siempre a las mujeres las candidaturas de los de los ayuntamientos de baja rentabilidad. En el caso de La Paz, no aparece o no ves tú una mujer, no ves a una Gisela Páez buscando esa posición, no ves a una Maritza Muñoz buscando esa posición. ¿A quién ves tú? No, yo veo a Maritza buscando una diputación federal y veo a una Gisela buscando una senaduría. En La Paz yo no veo a una mujer por Acción Nacional para la alcaldía. La verdad es que La Paz yo siento que va a ser reservada por ambos, por todos los partidos para un varón. Yo siento que las mujeres, yo hablando de Acción Nacional, yo siento a las mujeres de Acción Nacional muy echadas para adelante. Yo veo un partido muy comprometido con el género, capacitación constante desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas, la escuela de cuadros del PAN muy aplicada, buscando lo que ellos siempre han dicho, queremos mujeres que realmente vayan competitivas al proceso electoral, y el PAN lo viene cumpliendo, a diferencia del PRI, donde se supone hay un presupuesto y hay un porcentaje para aplicarse para la capacitación de las mujeres, y que realmente no viene siendo aprovechado ni viene exigiéndose para que se dé. En el PRI yo creo que ahí es donde yo pensaría un poquito dónde están las mujeres que van a hacer en este proceso electoral, quienes den ahora sí que la lucha en este proceso. Yo no lo siento así. Por el lado del PT, pues tenemos muy claro el panorama en el municipio de Los Cabos, y aquí sí lo voy a decir, y por un lado sí, así como que me da gustito de que se le hayan ido ya las esperanzas y las aspiraciones a Ernesto Ibarra de ser el candidato a la presidencia municipal de Los Cabos por el PT, porque llevaba una mujer, ya está muy encaminada una mujer, Ana Wilson. Sí, parece que ya es por el PT, esperando que Morena diga quién va a hacer la propuesta. Pero yo siento en Morena también que no le han dado a la mujer esa importancia que requiere de capacitarlas para que vayan al proceso electoral. Y en el PRD, pues ahora sí que en el PRD yo no sé qué es lo que está pasando, porque no vemos la dinámica que requiere ya un partido, pero ya a días de que inicie el proceso. Juan Carlos, vamos entrándole y con el nombre de un personaje que por perfil, por encargo público, al ser el segundo de a bordo en el organigrama, como es el secretario general y encargado de la seguridad pública del Estado, como es Álvaro de la Peña, a quien varios analistas lo ven con
posibilidades, personalidades, experiencia y presencia, pues para contender por la paz. Nos llama la atención que en una semana intensa, pesada, fuerte, como es esta que se ha vivido y que genera una rueda de prensa, no esté él ahí encabezándola, quizás por conciencia ya de ese costo que menciona Alejandra, el tema de la seguridad va a tener en el escenario electoral Álvaro de la Peña. Este personaje, ¿cómo lo dimensionas? ¿Con tema electoral como posible candidatura o lo dimensionas al frente de su encargo, que es sin lugar a dudas el más sensible, el más cuestionado por la situación de la inseguridad, que en una sola semana pues vieron muchas bajas y muchas ejecuciones? Bueno, primero tengo que mencionar que no estuvo en esa rueda de prensa a las que siempre ha asistido por agenda de trabajo. Él no estaba en la ciudad de La Paz. Recordemos que cuando se dieron estos lamentables hechos, pues fue un fin de semana trágico, y que inmediatamente, pues, como corresponde, las autoridades salieron pues a dar una rueda de prensa, a dar un mensaje también a la sociedad. Me parece que Álvaro de la Peña ni pretende ni quiere. Él ha mandado señales claras de que va a responder a la confianza que el gobernador le tenga. Él lo ha dicho: yo estoy aquí por la confianza que el gobernador me otorgó. Yo voy a seguir sirviendo desde el espacio que el gobernador me posicione a los californianos. Por eso no se lo pregunto a Álvaro, se lo pregunto a Juan Carlos Méndez. ¿Tú ves a Álvaro en un escenario electoral? No. ¿O no lo ves? No. Okay. Pedro Mazón, el tema que comenta Juan Carlos de la gravedad, de lo trágico de estos acontecimientos de la última semana, el ajusticiamiento del ex subprocurador Manuel Palos, todo este entorno que nos habla de no cesión, o sea, no cede en su intención de ganar territorios el crimen organizado. Si no lo decimos, muchas veces hasta le piensa uno por reiterativos, pero si no lo decimos surge el cuestionamiento como si no le diéramos la relevancia que ello tiene. Desde tu lógica, ¿qué nos falta? ¿Qué se requiere? ¿Cambio de funcionarios? ¿Cambio de estrategia? ¿Acelerar el paso? ¿O cuál es esa respuesta que está esperando la ciudadanía? David, tras la advertencia que hace el crimen organizado precisamente al sistema de gobierno, habrá que pensar en qué justamente es lo que están pidiendo, qué es lo que están exigiendo. Y algo a lo que no puede ceder el gobierno, pues justamente están habiendo este tipo de reacciones, y lo lamentable son los daños colaterales que lamentablemente ahí sí pues vemos que otro menor cae, pierde la vida precisamente por esta lucha sangrienta que se está dando entre carteles que, no sé, la estrategia, vemos que la mañana de este lunes llega más cuerpo policíaco precisamente, y lo hemos visto en los últimos 6 meses, que se ha reforzado a Baja California Sur, principalmente a los municipios de La Paz, Los Cabos, Comondú, pero esto no para, es infrenable y creo que no se va a frenar si no hay una estrategia de inteligencia que realmente pues logre subsanar lo que está pasando en Baja California Sur. Nos quedan 2 minutitos, Jesús. Sí. En esta evolución de este fenómeno delincuencial, un recurso que usan son las mantas y los mensajes estos que con los que pretenden pues fijar una posición. Nos llama la atención que muchos de los señalamientos eran en un pasado reciente a la figura del procurador, a los subcomandantes, subprocuradores, y hoy por hoy se reflejan directamente al tema de la Marina.
lo responsabilizan de este nuevo brote de violencia, y por el otro lado también quiénes son los que están cayendo. Están vinculados ya al aparato estatal de justicia, directa o indirectamente, menores también familiares de estas personas, nietos y toda esta situación. ¿Qué evaluación te merece rápidamente? Pues en un minuto? primero es un fenómeno muy complejo, ¿sí? Y es muy poco tiempo para tratar de hablar sobre todo lo que implica este fenómeno. Segundo, es nacional. Cancún, Acapulco, diversos, sobre todo los puntos turísticos del país está pasando esto. No hay que perder de vista de eso, tampoco es consuelo, ¿sí? Pero es un tema nacional, es un tema que las autoridades federales no han podido frenar en todo el país, ni con Marina, Ejército. Ahora, se está haciendo el esfuerzo, por supuesto. La autoridad acciona y la delincuencia reacciona. Cuando la autoridad no acciona, pues la delincuencia anda en sus anchas. Aquí está pasando eso. La autoridad ha actuado y la delincuencia ha reaccionado. Y ha reaccionado de tal manera que hemos visto estos hechos lamentables del pasado fin de semana como consecuencia de que están actuando las autoridades, por supuesto. Es una verdadera guerra, lucha atroz, porque el mercado es completamente atractivo para estos sujetos. El tema tiene que ver también con que hay un consumo cada vez mayor de sustancias tóxicas. Entonces, ahí también habría que verlo. ¿Hasta dónde se genera el consumidor potencial que genera al mismo tiempo el vendedor que luego se enfrenta a la autoridad? Pues muy bien, amables televidentes, esta ha sido la opinión de nuestro cuerpo de analistas. Esperamos coincidir, y si no, pues en la diversidad de las opiniones, al final del día la mejor opinión es la de usted. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.